Martina, Gerardo y Miguel, 3 dibujantes, diseñadores y animadores argentinos, deciden abrir una modesta compañía de animación y arte digital. Detectan que los grandes estudios cinematográficos de los países centrales tercerizan el trabajo a otras latitudes, especialmente a India, el sudeste asiático e Irlanda. Los 3 amigos se proponen extender la lista a su país, donde los ilustradores y animadores comparten el mismo nivel de formación y especialización. Dentro de este contexto de globalización y reducción de costos, comienzan a recibir los primeros encargos: el desarrollo de algunas escenas de dibujos animados. Ponen manos a la obra en una modesta oficina de Buenos Aires. Pronto las escenas se multiplican. Reciben pedidos de estudios cinematográficos de todo el mundo. Los 3 artistas se dan cuenta que necesitarán incorporar más animadores o estudiantes próximos a recibirse si quieren cumplir con la creciente demanda. ¿Podrán resolver el primer problema de crecimiento? A partir de los años 90, se consolida un proceso económico, social, político y cultural donde los distintos puntos del planeta se interconectan como nunca antes en la historia de la humanidad. Nace la globalización. La caída de la Unión Soviética le da un gran impulso. El sistema económico imperante pasa a ser el capitalismo y con él se consagra la ganancia mercantil como el único motor de las actividades económicas. La Internet y otros grandes cambios tecnológicos facilitan las comunicaciones en tiempo real, acortan distancias geográficas y reducen los costos de las empresas. Las nuevas tecnologías permiten el avance de la informática, la automatización de procesos productivos y la robótica. La mayor parte de los países modifican sus políticas para fomentar el ingreso de capitales y las mercancías provenientes del exterior. Las fronteras se vuelven mucho más permeables que antes. La revolución tecnológica da lugar a un nuevo paradigma, el post-fordismo. El fordismo había sido la forma característica de producción del capitalismo luego de la Segunda Guerra y hasta los años 70. Consistía en elaborar grandes cantidades de un mismo tipo o modelo de bien. Mediante cadenas de montaje se producían series largas de bienes uniformes estandarizados. La estrategia contemplaba el acceso de los trabajadores al consumo y por eso se propiciaban altos salarios. El modelo posfordista nace en los 70 y se basa en series cortas de un bien. Los cambios tecnológicos permiten que las fábricas puedan elaborar pequeñas cantidades de diferentes modelos sin realizar modificaciones complejas y costosas. Estos modelos apuntan a satisfacer los deseos de distintos tipos de consumidores. Hay modelos de distintos tamaños, estilos y colores. Junto con el modelo posfordista, toma protagonismo un actor que será central en los nuevos tiempos: la empresa transnacional. Con las comunicaciones más fáciles y baratas, las empresas transnacionales dividen sus actividades productivas en distintos países. Trasladan aquellas etapas de producción que requieren gran cantidad de mano de obra a países con bajos salarios y pueden establecer también la gerencia y la comercialización en distintos puntos del globo. Las empresas transnacionales ven el mundo como un único tablero y eligen cómo distribuir sus actividades de acuerdo a sus intereses, buscando obtener la máxima ganancia posible. Sin embargo, para que las empresas transnacionales operen, es necesario que capitales, tecnología, insumos y productos elaborados puedan moverse libremente sin aranceles ni regulaciones.
Es necesaria la apertura de las economías al comercio y las finanzas internacionales y la liberalización de los mercados. De esta forma, comienza la era neoliberal. El Estado se corre de su rol como regulador de las actividades económicas y el mundo se transforma en un gran mercado. En América Latina, los neoliberales aseguran que los problemas de subdesarrollo se deben a la excesiva intervención del Estado, que desalienta las inversiones del sector privado. A fines de los años 80, casi todos los países de América Latina y el Caribe avanzan aceleradamente hacia la apertura comercial y financiera, la privatización y la reducción de la intervención estatal. Así, gracias a los cambios tecnológicos que reducen las distancias y a la liberalización y apertura de las naciones a los capitales extranjeros, las empresas transnacionales se convierten en actores centrales. La política, que propicia el libre comercio y la ausencia de cuotas aduaneras para la importación y exportación de mercancías, no tarda en dejar su impronta en las economías nacionales. Se multiplican las crisis financieras y la inestabilidad. El mundo se polariza y se profundizan las desigualdades. Países enteros, incluso continentes, son condenados a la pobreza. Al mismo tiempo, la degradación de la naturaleza alcanza niveles muy elevados. Las materias primas energéticas más importantes se encuentran en un proceso de rápido agotamiento. El agua escasea. El cambio climático, con su rosario de olas de calor, sequías, aumentos en el nivel del mar e inundaciones, es ya una realidad. Cabe entonces preguntarse, ¿qué clase de desarrollo es este? El fracaso del neoliberalismo ha sido abordado por diversas escuelas de pensamiento y por distintos pensadores. Uno de los debates se vincula con los caminos al desarrollo para los países del sur. En ese sentido, algunos pensadores colocan el centro del análisis en la innovación y el cambio tecnológico. Para lograr el crecimiento económico y la equidad social, se deben producir y exportar bienes y servicios que requieran un mayor conocimiento e innovación tecnológica. Según ellos, esa es la llave maestra para las empresas y para los países. Las innovaciones tecnológicas pueden ser de dos tipos: las innovaciones de productos y las de procesos. Las innovaciones de productos se refieren a las características de los bienes. Por ejemplo, en lugar de producir los tradicionales yogures de vainilla y frutilla, crear nuevas variedades, con lactobacillus, con mayor cantidad de calcio o de hierro. Las innovaciones de proceso implican modificaciones en la manera en que los bienes se producen. No se ven en los bienes en sí, sino que se incorporan en el proceso de producción o comercialización con nueva tecnología o con un nuevo método de organización en las plantas. Según estas nuevas teorías, existen dos tipos de bienes de acuerdo al grado de innovación y conocimiento que incorporan: las commodities y los bienes diferenciados. Las commodities, o productos estándar, son los bienes que se venden a granel, productos con muy poca elaboración. Son bienes uniformes. El petróleo es petróleo, la soja es soja. Nada diferencia la soja que vende el productor chaqueño de la que comercializa el brasileño en Río Grande do Sul. Por lo tanto, su precio es único. Nadie va a querer pagar más por la misma soja con las mismas características. Entre los bienes diferenciados existen modificaciones en las marcas, las presentaciones, las calidades, los sabores. Particularidades que los distinguen de la competencia, y estas distintas presentaciones tienen diferentes precios. Cuando los bienes son distintos, los consumidores están dispuestos a pagar un precio mayor. A veces esa diferenciación no forma parte del producto y es solo una percepción de los consumidores, como ocurre con las modas y la publicidad de una marca.
Como los bienes diferenciados tienen mayor precio que las commodities, los países se benefician cuando se dedican en mayor medida a su producción y exportación. Para lograr la diferenciación de los productos, las empresas necesitan contar con una mayor cantidad de trabajadores calificados. Esos trabajadores necesitan a su vez mayores habilidades. Por lo tanto, los salarios que recibirán serán también mayores, lo que contribuirá a la mejora de las condiciones de empleo de esa economía. El Estado, entonces, deberá alentar las actividades intensivas en conocimiento, apoyando a las empresas que elaboran productos cada vez más sofisticados. Los procesos de innovación son caros, riesgosos y pueden requerir largos periodos hasta comenzar a ser rentables. De allí que sea necesario que el Estado intervenga alentando estos procesos. Uno de los rasgos principales de la economía mundial en las últimas décadas ha sido la frecuencia e intensidad de las crisis. Se han convertido en un fenómeno habitual. Estas crisis se asocian con una de las grandes transformaciones del sistema capitalista de las últimas décadas, el cambio en el rol del capital financiero. El capital financiero es toda suma de dinero que se invierte en una institución bancaria o de crédito para obtener una renta. El capital especulativo puede influir fuertemente sobre el que se invierte para la producción de bienes y servicios. En el marco del neoliberalismo se abren las fronteras a los flujos de capitales y las inversiones comienzan a ingresar y a salir de los países con suma facilidad y velocidad, buscando colocaciones que brinden la mayor ganancia en el menor tiempo posible. El surgimiento de los fondos de inversión y de otros mecanismos que pasan a movilizar enormes sumas por fuera de la regulación del Estado modifica completamente el panorama de las finanzas globales. La inversión financiera, es decir, inversión de capitales que persiguen una renta en virtud del crédito y no de la producción, se extiende a los alimentos, como la soja y el maíz, y a los recursos minerales, como el petróleo o el cobre. Ese capital especulativo se convierte, aún para los países centrales, en un poder difícil de controlar, un poder que cuestiona hasta la soberanía de los estados. La liberalización que propugna el pensamiento neoliberal asegura que el mercado financiero es capaz de autorregularse. Dentro de esta política global, la influencia de los bancos, de los fondos de inversión y de las agencias de calificación de riesgo en la economía mundial crece de manera desmedida. El riesgo país es un indicador que intenta medir la eventualidad de que un Estado soberano se vea imposibilitado o incapacitado de cumplir con sus obligaciones para con los agentes extranjeros. A pesar de los cuestionamientos que recibe por su probada ineficacia, el riesgo país ocupa cientos de titulares en los diarios. Los países que reciben los mayores ingresos de capitales en América Latina son los que deben afrontar las crisis financieras más grandes cuando el ciclo se revierte y los capitales se retiran con la misma velocidad con la que entraron. La crisis del tequila en 1994 en México, seguida por la Argentina en 1995, la asiática en 1997, la de Brasil en 1998 y nuevamente la de la Argentina en 2001, no solo producen quiebras de deudores y bancos, sino que impulsan recesiones económicas que impactan en el empleo y profundizan la pobreza. A partir de estas experiencias, ganan peso los argumentos de distintos macroeconomistas críticos, fundamentalmente neoestructuralistas y neokeynesianos, que proponen la instrumentación de un conjunto de políticas públicas que tiendan al crecimiento económico más estable a largo plazo y que permitan el sostenimiento de estrategias de desarrollo.
La compañía de animación de los 3 dibujantes argentinos logra cumplir con los pedidos del exterior gracias a una hábil maniobra. Abre estudios de diseño y animación en las ciudades del país donde las carreras de Bellas Artes, Diseño y Comunicación Audiovisual concentran la mayor cantidad de alumnos. Pronto, cientos de estudiantes avanzados o profesionales recién recibidos se incorporan al estudio. Los pedidos se cumplen en tiempo y forma y se optimizan los procesos para incorporar nuevos clientes a la valiosa cartera. Sin embargo, superada la primera ventaja comparativa de la reducción de costos, los 3 artistas y animadores se proponen un desafío mayor: desarrollar sus propias películas de dibujos animados con un sello local, atendiendo a las expresiones y las costumbres del país y la región. ¿Qué estrategia podrían adoptar? Uno de los rasgos del modelo posfordista, que se basa en series cortas de un bien, es la flexibilidad. El consumo se encuentra sujeto a las preferencias cambiantes inducidas por la publicidad y, por lo tanto, se vuelve muy variable. Las relaciones laborales también se vuelven flexibles. El salario solo es considerado un costo de producción. Avanza la denominada tercerización de actividades que antes se hacía en el interior de la propia firma. El trabajo se vuelve precario y temporario. Contrataciones por periodos cortos, pasantías que no abonan cargas sociales, facilitación de despidos y retiros voluntarios. Los trabajadores estables son sometidos a un proceso de selección y evaluación permanente. En consecuencia, las condiciones de empleo empeoran. Esta situación lleva a un grupo de pensadores críticos a poner el ojo en la calidad de vida antes que en el crecimiento. No todo crecimiento genera una mejora en la calidad de vida. La producción de cigarrillos y el gasto militar son uno de los principales motores de la economía estadounidense. Por otro lado, muchas actividades importantes para la sociedad, como el trabajo doméstico o el trabajo solidario, no generan crecimiento económico. Por lo tanto, los indicadores que se consideraban para medir el crecimiento, como el Producto Bruto Interno, es decir, la riqueza generada por un país durante un año, son revisados y cuestionados. El PBI puede incrementarse a costa de la degradación del medio ambiente o el consumo de bienes escasos, como el aire, la tierra, los mares y la vida animal y vegetal. Entonces, estos pensadores críticos de diversas vertientes colocan como objetivo el desarrollo y no el crecimiento. El desarrollo abarca los terrenos económico, científico, educativo, político y cultural. Para evaluar el grado de desarrollo humano de un país, es necesario considerar además la posibilidad de acceder a ciertos bienes y servicios, como los alimentos, la vivienda, la salud, la educación y el esparcimiento. El mundo atraviesa la crisis más profunda desde la Gran Depresión. Se han perdido cientos de millones de empleos. La pobreza y la desigualdad también se han profundizado. ¿Es esto lo que devuelve la mano invisible del mercado? El FMI atribuye la crisis europea a la irresponsabilidad de los gobiernos y reclama los instrumentos de ajuste fiscales que incluyen desde la liberalización del mercado de trabajo hasta la privatización de servicios públicos, políticas similares a las aplicadas en los países latinoamericanos y que tan funestas consecuencias acarrearon a la región. En oposición a las políticas de ajuste instrumentadas en los países europeos, diferentes naciones latinoamericanas han optado por estrategias de desarrollo con una importante participación del Estado en la economía.
no solo en la regulación de los mercados, sino también en el desempeño de actividades productivas que habían abandonado durante los años 90. La región busca constituirse en un espacio de integración y unión, no solamente económico, sino también cultural, político y social. La Compañía de los Tres Artistas Argentinos logra estrenar su película de dibujos animados. El éxito que obtiene la película en toda la región contrasta con la realidad de los grandes estudios cinematográficos que han suspendido muchas producciones millonarias por problemas presupuestarios. La Compañía de los Tres Amigos además fomenta el desarrollo y la capacitación de sus empleados y el estímulo de sus cualidades artísticas o deportivas a través de competencias o concursos musicales, y ha logrado establecer oficinas en las principales capitales del mundo. Es un verdadero ejemplo de una empresa transnacional de origen argentino.